Te cuento que el kiwi es una fruta exótica originaria de las laderas del Himalaya. Es muy acuosa y aporta una cantidad moderada de azúcares, siendo rica en vitamina C, ácido fólico y potasio. Bueno, estamos aquí complacidos de recibir a Giselle Mangual, quien es, bueno, ella es un poquito de todo, es una persona muy versátil, muy interesante. Capricornio, ¿verdad? Sí, Capricornio. Capricornio, de las buenas, ella es astróloga también, ella es cineasta, ella tiene una trayectoria bastante interesante de estudios de astrología, donde se inicia con Brenda Valentín, una persona, una colega muy, muy querida, quien también era psicóloga. Y ese grupo, esos grupos que ella formó, pues también merecen un reconocimiento especial. Vienen de una generación que de alguna forma nos toca, pues sale de la rama de la Gran Fraternidad Universal, pues se inicia Brenda con Carlos Hernández, también muy querido, maestro de astrología, del grupo de Federico Velázquez también. Y en fin, Giselle, siendo una persona que respeto mucho en su quehacer, los distintos quehaceres donde ella incursiona, pues no es menos en la astrología. De manera que un espaldarazo a tu persona y a todo lo que nos puedas comentar de los eclipses, justo cuando acabamos de pasar uno y hay varios otros durante el año en el 2025. Cuéntanos un poquito, Giselle, bienvenida a Hora de Té otra vez. Gracias, qué placer estar aquí. Namaste. Bueno, Namaste. sí, namaste. Tenemos un eclipse, Tuvimos, tuvimos un eclipse el sí, 14 de marzo, donde hay una energía muy interesante porque se mueve la energía pisciana y cuando se mueve la energía pisciana, el eje Piscis Virgo. Virgo, Ujú. se mueve la energía mundana y la energía de Dios. Entonces tenemos aquí algo muy interesante y un poquito antes del eclipse, la experiencia personal que yo tuve fue que comencé a recibir como informaciones, ideas geniales de cosas, cómo poder resolverlas, porque el nodo norte no deja de estar en Piscis ahora mismo. Entonces, es un momento donde se mueve esa energía positiva de querer servir, de amor incondicional, con entender a los demás, a pesar del caos y de la desilusión que trae, ¿no? Ese pedacito de tierra que se refleja en la luna, entonces se crea ese eclipse, esa sombrita roja, porque es un eclipse total de luna en Virgo. Entonces, ¿qué se ve más eclipsado? Aunque esté en el eje, bueno, la parte Virgo, la parte perfeccionista que tú ves en una situación, en una persona. Va a haber un desencanto, pero va a estar amortiguado por ese amor incondicional. Entonces, así es que se va Ujú. a vivir. Ujú. La luna de sangre o Sí. la luna de gusano, que se le dice quizás Ay, por la forma que tiene alrededor. sí, No, la luna, ujú, o sí, la luna de sangre. Vamos a ver el eclipse en la República Dominicana a las lo 11:50. Bueno, sí, bueno, vimos el eclipse, perdón, el 11 a las 11 de la noche, a las 11:57 de la noche, del 13 al 14. Y esto trajo un movimiento muy fuerte en el área de las estructuras que tenemos que disolver. Ya hay cosas que del pasado hoy tenemos que disolver. Tenemos que saber que
hay situaciones que quedaron atrás, que no van a volver a nuestra vida, relaciones que por desencanto vamos a dejar atrás. Yo la describiera así, desvinculaciones, puede ser que tú te gradúes de una universidad, del colegio, que se te muera un pariente, que se vaya al más allá y se diluya esa relación. Está implicado Neptuno y esto conlleva a un buen momento para salir de vicios. Se completa un ciclo, O porque sea es la que luna llena. ¿Qué no, pasó? no, no todo es malo en un eclipse, aunque No, siempre se hablaba de una distorsión de cómo fluye la energía de un planeta. O sea, sí, porque todo es dual, acuérdate. O sea, pasa en Virgo, entonces viene ese desencanto, porque Virgo es muy perfecto, ¿no? Todo muy estructurado, muy lógico. Entonces, para esa persona era lógico drogarse, por ejemplo. Bueno, yo me siento mal, me escapo y me gusta, lo disfruto. También con Virgo uno disfruta mucho, es muy terrenal. Y viene esta situación donde se borra por el opuesto, ¿m? Se activa el opuesto, que es ese confort, ese amor. Ay, yo no sabía que mi mamá me quería tanto, que se presenta ese planeta de Neptuno. Y yo no sabía que yo podía y tenía la capacidad de que a través del amor de mi madre, de mis amigos, de una institución voluntaria, bueno, también resulta muy bueno los grupos espirituales, pues yo pueda ir a donde están este grupo, donde se reúnen, donde comen juntos, donde a través de esta positividad, sin yo tener que ir a un reclusorio, sino de una forma voluntaria, un grupo de gente se anexa a mí y me cura. Entonces también es un buen momento para la psicoterapia. O sea que se activan, bien. como tú bien dices, muchas cosas buenas. Ah, qué bien. A cada cual afecta de una manera distinta, ¿verdad? De acuerdo a la carta natal de cada quien, donde cae, ¿a cuántos grados fue el eclipse? Está cayendo a 24 grados de Virgo. Ujú. Cayó a las 11:57 de la noche del 13 al 14 de marzo. Y esto va a ocasionar mundialmente, donde muchos países, incluyendo Estados Unidos, van a perder un poco su brillo, su lustre, su buena imagen, pero va a surgir una fuerza espiritual positiva dentro especialmente por parte del pueblo. Entonces tenemos ahí el nodo norte y Saturno opuesto y el Sol opuesto a la Luna. Entonces la Luna es la imagen pública que se nubla, ¿no? Entonces las personas Virgo y las personas Piscis son los que más afectados se van a ver, porque es por conjunción o por oposición que funcionan los eclipses. Es difícil, si tú no conoces tu carta natal, saber si tú tienes algún planeta en Virgo o en Piscis, pero las personas que son piscianas o virgonianas o saben que son ascendentes o Piscis o Virgo, se van a ver afectadas. Se van a ver afectadas, pero va a ser, señores, positivo, porque es algo que teníamos muy estructurado, que ya no funciona, que se va a diluir y se va a reestructurar rápido porque está en oposición. Ahí está Saturno y no va a permitir que nos diluyamos totalmente como lo hace Neptuno, ¿no? Aunque esté ahí Neptuno, Y Saturno nos ayuda. es interesante que es un eclipse que ocurre en los días previos al equinoccio de primavera, que es el año nuevo astrológico. Sí. El Da un 20 de inicio. marzo, el año, claro, porque tenemos el año calendario gregoriano, que es comienza el 1 de enero, y Sí. el astrológico el 20 de marzo, cuando comienza el equinoccio de la primavera, donde inicia entonces, ahora, y qué bueno que está en Piscis, fíjate, finaliza, culmina todas estas cosas que habían comenzado desde octubre del 23 hasta ahora, culmina esa fase de los eclipses
Y comenzamos ya en, en abril, marzo, abril, con Aries. Comenzamos ese nuevo año astrológico, como tú bien dices, y tenemos nuevos chances despidiéndonos de cosas que ya no hacían daño. Intelectualmente, lógicamente, nos mortificaban, ¿no? Porque Virgo es medio neurótico cuando está mal aspectado. Y ya son cosas que no nos quitaban el sueño, nos hacían sentir mal. Y por favor, enfrentemos esas situaciones que activó el 13-14 de marzo en nuestras vidas. Entendamos que estas situaciones, aunque nos molesten inicialmente y nos creen un desbalance emocional y sentimental por la luna, eso va a durar poco. Ese desbalance le va a durar a uno unas 6 horas. Y luego tú vas a decir, pero ven acá, yo lo que estoy es desenmascarando situaciones que tengo que resolver. Y vamos a resolverla de forma armoniosa, pero no, no fueron o son buenos momentos en estos próximos días de andar mucho en público por la luna. Estas cosas vamos a airearlas de forma íntima, con un terapeuta, con un familiar, con una amiga, o la situación, darle la intimidad que merece y no hablarla mucho. En otras palabras, esas personas que ventilan sus emociones y sus situaciones en las redes sociales, pues no es conveniente quizás en este momento hacer ese tipo de práctica, cosa que yo veo que, no sé, el mundo ha cambiado. Esta generación como que nada es nada, pero Sí, eh, es muy correcto, esa ventilación malsana, negativa, sin ningún tipo de build up, ¿no? Que tú le hagas a una persona algo positivo. Si tú no encuentras nada positivo que decir, no critiques. Los Virgos le encanta criticar. Yo tengo un amigo que es comunicador y yo le dije, miren, esos días que antes de que ocurriera el eclipse, le dije, en esos días que va a pasar el eclipse, por favor, no critiques tanto, hablas de algo edificante. Entonces, no es el momento para criticar a nadie, para criticarse a uno mismo, porque va a haber confusión inicialmente. Luego las cosas van a caer espiritualmente en su lugar, puestos por Dios. Déjense llevar de la energía de Dios, que es la que nos va a consolar y nos va a reestructurar automáticamente lo que sea que se nos cayó, el santo que se nos cayó, la situación emocional que tuve con mi pareja. Puede ser que este eclipse, en la próxima semana al eclipse, o sea, a partir de que sucedió 13, 14, 15, 16, 17, puedan haber problemas con una pareja emocional. Pero se va a resolucionar todo para bien, se va a limpiar lo que sea que había que limpiar, se va a arreglar lo que sea que había que arreglar, pero no va a ser por la acción de uno, sino por la acción de Dios. Que deja que Dios actúe. ya, entonces la luna significa también la madre, ¿verdad? La Eh, madre y mujeres importantes, hermanas, esposas, hijas, mujeres importantes en tu vida, con las cuales tuviste ya, porque pasó el eclipse, una cierta situación incómoda. Y la respuesta es comprenderlas. o sea, la Am- compasión. antes. Sí, sí, sí. Leerse un poco la Biblia, amar al prójimo como a sí mismo, perdonar, actuar con el otro como tú desees que actúen contigo, ser buenos cristianos, eso no se conversa lo suficiente y es súper importante. Lo que pasa es que la teoría es muy buena. Cuando te pasan el examen de que de que tienes que aplicar esa teoría en lo práctico, ahí es que viene lo difícil, cuando tú de verdad necesitas como perdonar o ser compasivo, o llenarte de un amor incondicional y estar por encima de esa lucha de los egos. Yo creo que el ego está muy involucrado en este eclipse también. Sí, porque está el sol.
Fíjate que está el sol siempre involucrado, siempre en los eclipses está el ego que debe de morir o resurgir para defender alguna situación, porque hay cierto ego sano, ¿no? Hasta un punto. Pero en este caso no. En este caso hay que ceder al amor incondicional, que hablamos tanto, pero como tú bien dices, no ponemos en práctica. También porque va a haber una herida emocional, sentimental, ¿no? Por parte de la luna. Entonces ahí con esa herida que yo pensaba, nos vamos entonces con la luna como buen regente de cáncer a ese pasado que nunca olvidamos, que no perdonamos y que nos castiga. Entonces las cosas hay que olvidarlas, señores, transmutarlas, dejarlas atrás. Y a veces hay que dejar atrás relaciones. Hay amistades que caminan hasta un día. Todo tiene un ciclo y cumplen su función. Y darle las gracias a esa persona que tomaron un rol en nuestras vidas para que nosotros aprendiéramos lo que sea que tendríamos que aprender. Pero es un momento que si oramos, por favor, es un momento de oración, nos ponemos en conversaciones con Dios, como lo hace Neil Donald Walsh. Les recomiendo ese libro. Es un buen momento aislarse y escuchar esa voz y dejar el mundo que es Virgo, ¿no? Ahí, esto es lo que va a estar eclipsado. La lógica, las cosas mundanas e irnos a la espiritualidad, que es la parte pisciana, que va a resolver el problema de forma automática. Así que déjense fluir y no insulten a nadie, por favor, no se lleven de los ímpetus y no ventilen sus cosas en público que no conviene en este eclipse. En todo este tiempo. Bueno, ese diálogo de Dios con Dios en el hombre es importante y para eso creo que hay muchas herramientas. Por ejemplo, la meditación, que es como cuando tú escuchas a Dios verdaderamente, no cuando le hablas a Dios, que sería la oración. ¿Qué otras recomendaciones tú podrías dar, Giselle? Bueno, también está ahora mismo Venus en Aries. Entonces, salir a la naturaleza, darse un baño en el mar, obviamente con forma cautelosa y de día, irse a hacer aromaterapia, hacerse un spa. Es un buen momento para también pensar, ¿no? Está Mercurio, está en Aries también. Entonces es un buen momento para iniciar ideas, para irse a un taller creativo, para pintar, como dejarse llevar en lo artístico, comenzar una clase de baile, comenzar un grupo con amigas o amigos íntimos, cercanos, juntarse con este tipo de personas, iniciar cosas positivas que nos gusten hacer. Sin peligro, aunque vamos a vernos tentados, porque Aries le encanta un bungee jump y un tirarse de un parapento y se bucear. Bueno, Venus está retrógrado y Mercurio está por retrógrado también. Y está retrógrado ya. Entonces, Recientemente. justamente yo creo que tienes mucha razón en volver atrás y sanar quizás Sí, un y poco. contemplar las relaciones que tenemos, los negocios. No es un muy buen momento para hacer negocios, porque los dos planetas están retrógrados que implican hacer negocios, que son Mercurio y Venus. Una relación, Venus, ¿verdad? Con algo, a una sociedad, con alguien, hasta para casarse no es un muy buen tiempo, pero sí para reflexionar antes de firmar un acuerdo, que el matrimonio es parte de un acuerdo o formar una sociedad. Y un inicio, ¿no? Que están en Aries, da un inicio dificultoso, pero sí es un buen tiempo para reflexionar sobre nuestras relaciones, hacer cosas que nos gustan, conocernos más a nosotros y ya dentro de un tiempo, cuando estén directos, pues entonces podemos proceder. Yo diría que dentro de un mes
más o menos hay que esperar que Hay que se ubicar, como alineen. este es un programa atemporal que se puede seguir viendo a través de YouTube, yo les recomiendo que busquen esos planetas retrógrados y no le tengan miedo, porque lo que dice retrogradar es como mirar un poquito atrás, ¿verdad? Pero no es Reflexionar vivir. sobre nuestras vidas, eso de los eclipses pasa a cada rato. Exacto. Ujú. Y es Varias un ciclo de vida y también los planetas retrógrados es una danza. Un planeta cuando pasa por al lado de otro y va más rápido, uno tiene la sensación de que está echando para atrás, pero es un efecto de la aceleración y la danza entre los planetas en el universo, en la Vía Láctea. Y es algo totalmente normal. Así que no veo ningún tipo de problema. Hay un momento para reflexionar y otro para actuar. Sí, y no tildar todo de forma negativa. Exactamente, Giselle, el tiempo Cronos, como siempre, nos marca pausa, final de este día de hoy contigo, pero antes dinos cómo localizarte para las personas que deseen contactarte para conferencias o consultas y todo lo que tú Sí, haces. gracias, me pueden contactar a mi email, Giselle con una S, y mangual@gmail.com. Mangual con L al final. A Bueno, sus órdenes, y muchas gracias por invitarme a bueno, tu tan distinguido programa. gracias a ti por darnos ese privilegio de tenerte por aquí con nosotros. Que Bueno, sigan los éxitos siempre. igualmente, y a todos les deseo lo mejor del mundo y por favor mantengan la fe y la oración y la meditación para conectarse con Papa Dios. Amén, así sea. Bueno, señor director, vámonos a pausa. Gracias.